el crecimiento de la iglesia. Cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, vamos a hablar del crecimiento de la iglesia tanto espiritualmente como en número. ¿Bien? Pero cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, tenemos que tener bien en claro, bien en claro, que el crecimiento de la iglesia depende de según la actividad propia de cada miembro. El crecimiento de la iglesia no depende de lo que pueda hacer un hombre o algunos hombres o un grupito de hermanos o algunos hermanos, sino que depende de realmente la actividad propia de cada uno de los miembros. De su obra entonces, y de la mía, y de la obra del hermano que usted tiene al lado, de la obra del hermano que usted tiene al frente, si lo tiene, o de la obra del hermano o la hermana que usted tiene atrás, depende el buen crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. ¿En no es verdadero el dicho que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir? Y según la enseñanza de Cristo, el refrán lo podríamos decir de esta manera: el que no vive para servir a Dios, no sirve para vivir en Cristo. Entonces, hemos pensado en cuál es la actividad que estamos desempeñando en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es esa actividad que estamos desempeñando en el cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para que el cuerpo de Cristo pueda recibir su crecimiento para ir edificándose en amor, se necesita la actividad propia de cada miembro. De cada miembro que conforma el cuerpo de Cristo el Señor. De cada miembro. Y en base a eso, nosotros quiero invitarles a ver de que la Escritura nos enseña de que cada miembro, entonces, por esa razón, es importante. Cada miembro es necesario en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para su crecimiento de acuerdo a la voluntad del Señor, como lo vemos allí. Si cada miembro no está haciendo su propia actividad, ¿qué pasa? No hay el resultado de que el cuerpo de Cristo crezca para ir edificándose en amor. Entonces ese cuerpo debe estar unido, debe estar complementado entre sí, como dice allí, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ciertamente las denominaciones crecen en número rápidamente, pero no por la actividad propia de cada miembro, sino por el entretenimiento. Pero dado que la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, no tiene el propósito de entretener a los hombres, sino de prepararlos para ir al cielo, entonces es necesario que se cumpla lo que el Señor ha determinado para que ese cuerpo reciba su crecimiento y aquellos sean edificados en amor para ir al cielo. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué los hermanos no maduramos? Porque eso es un conjunto de actividades que tienen que hacer todos los miembros. Y trabajando juntos, entonces ese cuerpo va a poder crecer unánimemente. Ustedes se imaginan que un bebé allí, comienza ese bebé a crecer, y cuando de un momento a otro solamente le comienza a crecer la mano, y crece la mano, y crece la mano, y el resto del cuerpo se queda allí. Y pasan los años, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y nada más lo que le crece es la mano al bebé. Y el resto del cuerpo no le crece.
O ustedes han visto el caso de los bebés que van creciendo, van pasando los años, solamente les crece la cabeza, y les crece la cabeza, y les crece la cabeza. Hasta que llegue el momento que los bebés no pueden sostenerse, ¿cierto? No pueden sostenerse esos bebés. En el cuerpo de Cristo sucede lo mismo. A veces sucede que solamente un sector de la hermandad es la que está creciendo, son los que se están esforzando, pero sigue teniendo debilidades ese cuerpo. ¿Por qué? Porque un cuerpo no puede crecer disparejo. Un cuerpo tiene que crecer ¿qué? Completo, parejo. Vamos a leer entonces, en base a eso, la importancia de cada miembro. Vamos a tener entonces en los siguientes minutos la base y luego hacemos las aplicaciones para nuestra congregación. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué cada miembro es importante? ¿Por qué cada miembro en la iglesia Dios decidió que fuese importante? Aquí nos pone el primer parámetro. Y si lo conectamos con el versículo siguiente, dice: la razón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Andrés, si obedeció el evangelio, fue añadido, introducido en el mismo cuerpo que fue introducido Mercedes. Y cada uno de los que estamos aquí, si hemos obedecido el evangelio de Cristo. Entonces estamos en un cuerpo. No que Andrés esté en un cuerpo diferente y yo estoy en otro cuerpo. No que Mercedes esté en otro cuerpo. No, todos estamos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, bonaverenses, caleños, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de una misma doctrina y de un mismo evangelio. ¿Por qué cada miembro es importante? Porque fuimos llamados por Dios a ser y a depender de un solo cuerpo. Por eso cuando se afecta un miembro, como tenemos miembros afectados, cuando se afecta un miembro y hemos sufrido la afectación de miembros y aún nosotros sufrimos cada uno distintas circunstancias, esto afecta a todo el cuerpo porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Siempre y cuando seamos miembros de un solo cuerpo, es decir, que pertenezcamos a una misma iglesia local, vamos a tener que sobrellevar esa situación. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como fue su voluntad, su deseo, como fue su potestad, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, bueno, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. ¿Ve? Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero, aquí está la voluntad de Dios. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Si la obra dependiera de un solo miembro, pues no iba a haber preocupación uno por otro, porque sencillamente alguno de ustedes, alguno de nosotros puede decir, no, yo con tal de que haga lo mío, voy a hacer lo mío y suerte con los demás, no me importan los demás, ya entonces estaría creciendo el cuerpo, ¿cierto? Pero no, el cuerpo es sí, yo me ocupo de mi actividad y me preocupo por el resto de los miembros del cuerpo, para que unos se preocupen por otros. De manera que si un miembro sufre, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, Iglesia de Cristo en Buenaventura, sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es parte de la teoría de Dios. Hagamos el esfuerzo de prestar atención. Hagamos el esfuerzo de concentrarnos en esta lección. Esto es parte de la teoría de Dios. Aquí hemos aprendido entonces eso. El primer punto, que cada miembro es importante porque esa fue la voluntad de Dios. Porque fuimos llamados por Dios a hacer y a depender de un solo cuerpo. Ahora, en base a eso, ¿qué más aprendemos? Que cada miembro tiene algo que aportar, ¿o no? Cada miembro tiene algo que aportar. ¿Por qué? Porque Dios quiso que cada miembro tuviera una función en particular para aportar en la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Fijémonos lo que dice. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice la Escritura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Es que el corazón no tiene la misma función que el hígado, ni el oído la misma función que la nariz. Así mismo es como lo dice Daniel, ni el ojo la misma función que la boca. Cada miembro tiene su función. ¿Cierto, Natalie? Cada miembro tiene su función. Ninguno tiene la misma función que el otro. Versículo 5. Así la iglesia de Cristo en Buenaventura. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios allí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, regalos, talentos, según la gracia, el favor inmerecido de Dios que nos fue dado. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En aquel entonces, cuando estaba vigente el don de profecía, cuando Dios revelaba su voluntad, iba revelando su voluntad hasta que se completó y tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, este don, este regalo de Dios para comunicar su palabra, cuando estuvo vigente, no todos podrían ejercerlo. Unos eran los profetas, otros eran los maestros, otros eran los apóstoles. Versículo 7, o si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que anima, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que dirige, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Estas son funciones del cuerpo de Cristo que cada miembro tiene. Funciones del cuerpo de Cristo. No todos tienen la misma función. Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, en la función de cada uno, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo
al Señor. No todos tienen la misma función. A partir de ahora, los minutos que nos quedan, hermanos, después de ver la teoría de Dios, vamos a ver entonces cómo podemos aplicar esto a nosotros. Siendo muchos, somos un cuerpo y no todos los miembros tienen la misma función. Entonces ahí Pablo está describiendo algunas funciones en las cuales se puede distribuir el trabajo en la iglesia, en Roma, por ejemplo. Ahora pensamos nosotros acá. Por ejemplo, están los que enseñan la palabra de Dios. Hermanos, los que se ocupan en el ministerio de la palabra de Dios. Aunque todos los hermanos, en este caso hablando de los varones, están llamados a hablar de Dios, a enseñar de Dios, no todos van a ejercer la misma función. No todos los varones van a estar capacitados para servir en el ministerio y la predicación. Eso es lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 6, que los apóstoles se dedicaron especialmente a la predicación y a la oración y designaron a otros hermanos para otras labores. No todos son predicadores. Y usted debe mirar sus talentos, mirar sus dones, mirar cuál es mi función en el cuerpo de Cristo. ¿Es esta mi función, enseñar la palabra de Dios, comunicar el mensaje de Dios, instruir al pueblo de Cristo? ¿Es esta mi función? Para que no se trabaje el cuerpo de una manera desmedida. A veces por necesidad toca que ciertos hermanos que no es su función, esa no es su capacidad, su talento, su don, o no lo han desarrollado, aunque quieran, pues les toca hacer esa función porque la necesidad lo apremia. Pero la idea es que cada hermano vaya identificando. No todos los varones están en el rol de predicar la palabra de Dios, de enseñar, de instruir, de edificar a la congregación. Eso no fue dado para todos los varones. Ahora bien, están entonces los que enseñan la palabra de Dios. Eso es un ministerio. Eso es una función específica del cuerpo de Cristo. Y se puede ver, estos son los que enseñan la palabra de Dios. Pero están los que animan. Están los que exhortan, los que animan a otros en momentos difíciles. Es probable que el hermano, o los hermanos, o el varón que esté trabajando en el ministerio de la predicación de la palabra, no sea el mismo que tenga la función de animar a otro hermano en un momento difícil. Y aquí ya nos saltamos de varones a toda la hermandad, incluyendo mujeres y hombres, que pueden animar a otros en momentos difíciles. Por ejemplo, pueden animar, hay hermanos que tienen la capacidad de animar a otros que están en problemas matrimoniales. Puede ser porque ellos tienen la buena experiencia, han pasado un recorrido, instruidos por la palabra de Dios, tienen la capacidad de acercarse a esa pareja, a esos hermanos, y animarlos en problemas matrimoniales, en rebeldía con los hijos. No todos los hermanos tienen la capacidad de animar a otros cuando están teniendo problemas de rebeldía con sus hijos. Puede que el hermano que enseña dé la teoría de Dios, pero está otro que a través de la experiencia le puede ayudar a crecer a ese hermano. Están los hermanos que animan a otros o que exhortan a otros, por ejemplo, cuando sufren rechazos familiares. ¿Y cuántos hermanos tristes porque están sufriendo rechazos familiares? Pero de pronto en el predicador, ojo, de pronto en el predicador, en la enseñanza, que es un rol, él no ha encontrado todavía ese ánimo, pero lo puede encontrar en un hermanito que está sentado allí, que sí, reconociendo de que él tiene esa capacidad, se le puede acercar y lo puede ayudar. Le puede decir, yo también pasé por eso. Y Dios me ayudó. Y yo sé cómo lo podemos hacer. Y va en ese acompañamiento. Están los hermanos que animan a otros cuando pierden un familiar, un ser querido.
que como ya han pasado por eso, tienen la capacidad de acercarle a otro y darle ese ánimo y decirle, sí se puede seguir hacia adelante. No desde una teoría, porque es fácil hablar algo desde una teoría, pero no es lo mismo hablar algo desde una experiencia, es decir, yo lo sentí y yo sé que podemos salir adelante. Esas cosas no las hace el predicador. Están los que enseñan la palabra de Dios, están los que animan a otros en momentos difíciles, cuando han sido abandonados por seres queridos. Hay hermanos que tienen la capacidad de animar a otros cuando han sufrido abusos y problemas laborales. Tienen la capacidad de animar a otros en esas circunstancias. ¿Cuántos hermanos en sus trabajos no están viviendo un infierno? Están viviendo un tormento en sus trabajos. Hay hermanos que tienen la capacidad de animar a otros cuando están padeciendo problemas económicos. Hay hermanos que tienen la capacidad de animar a otros cuando están sufriendo desinterés por servir a Dios. Hay hermanos que están desinteresados por servir a Dios, están sufriendo un problema de desinterés por servir a Dios, y allí él se le arrimó a la hermanita. Se le arrimó a la hermanita que tuvo la palabra y el ánimo ideal para que ese hermano se volviera a conectar. Porque quizás ese hermano ya sabe la teoría, quizás ese hermano en la predicación escuchó la voluntad de Dios. Pero ahora esta hermana tiene la capacidad de ayudarle a aplicar ese mensaje a su vida. Porque quizás esa persona ya pasó por allí. Hay hermanos que tienen la capacidad de animar a otros cuando están sufriendo debilidades morales. Debilidades morales. Que de pronto hay un pecado que nos esté afectando y no sabemos cómo salir. Allí necesitamos a veces un hermano especial, que haya pasado por allí, que haya vivido parte del asunto, o que haya ya aconsejado a otras personas con los mismos problemas y se le pueda acercar y ayudar. Son funciones. No hay un solo hermano que pueda tener todas estas cualidades, pero si usted las comienza a identificar, usted dice, bueno, en su experiencia, ¿cómo Dios me ha usado? Ah, bueno, entonces es por aquí donde debo seguir. Dice la Escritura que el que ministra debe entonces hacerlo. El versículo, el de servicio en servir. El de servicio en servir. Bueno, entonces, aquí ya nos pasamos a la categoría de los que sirven. De los que sirven. De los que sirven. Por ejemplo, los que sirven en la administración de las ofrendas. No todos van a hacer eso. No todos los hermanos van a hacer eso. Eso es algo que se requiere demasiada responsabilidad. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros somos una congregación pequeña, pero ¿qué si fuéramos una congregación de 50 miembros? Ustedes saben que la raíz de todo mal es ¿qué? El amor al dinero. ¿Ustedes sabían que algún hermano, viendo tanto dinero, se le puede pervertir su corazón? Y puede comenzar como Judas a sustraer de las ofrendas de la iglesia. A sustraer de las ofrendas de la iglesia. Entonces, los que administran son hermanos especiales. Son hermanos que en su vida privada administran bien sus bienes. Pero imaginen administrando las ofrendas de hermanos con cantidad de deudas, con cantidad de problemas económicos, pueden ser más tentados. O hermanos infieles. Entonces, no todos pueden ser administradores de las ofrendas, ¿cierto? Están los que sirven en ayudar a la congregación en asuntos legales. A veces que una iglesia alquila un salón o compra un terreno y no sabe nada, no hay ni un hermano que tenga, no sabemos cómo resolver problemas legales. Que le quieren quitar el terreno a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué hacemos? Pero si no hay uno que, de pronto no hay uno que sea abogado, pero que al menos tenga
esa capacidad de hacer diligencia, pues en eso, Él sabe que esa es su función. Él no puede esperar que otros lo hagan, Él lo va a hacer. Y hermano, he averiguado sobre esto y esto y esto y esto y esto, y sé por dónde le podemos hacer. Están los hermanos que tienen la capacidad de servir en asuntos preventivos del lugar de reunión. Nosotros estamos aquí y nosotros tenemos que prever ciertas cosas. Que si un botiquín, que si un extintor, que no sabe, tenemos que, hay hermanos que son hábiles para ver ese tipo de cosas. Si usted es uno de ellos, no espere que otros lo hagan. Usted vaya comenzando, bueno, es por aquí, es por acá. Cuando sea reuniones locales, reuniones, bueno, yo puedo aportar en esto, hermano, yo he detectado esto, yo he visto esto. Son diferentes servicios. Están los que sirven en los preparativos para la adoración a Dios. Los que están pendientes de cada uno de los detalles, de la silla, de la situación, de los... Muchos hermanos que son hábiles para ver los pequeños detalles. Oye, y esto, y esto, y esto. Y no solamente para señalar, sino para aportar y decir, bueno, y aquí podemos hacer esto. Y están pendientes de las distintas circunstancias, de los preparativos para la adoración a Dios. Que quizás el predicador preocupado por preparar la lección no está totalmente centrado en todo lo que está pasando alrededor. Pero es que por eso es un cuerpo donde no todos tienen la misma función, no todos tienen la misma función. Por ejemplo, están los hermanos hábiles para la instrucción a los niños. Son hábiles en servir, en instruir a los niños, ¿cierto? Entonces los que son hábiles en instruir a los niños, pues usted debe abundar más en eso. Abundar más en eso, decir, bueno, esto como que se me ha dado. Si esto se le ha dado, bueno, váyase por allí. Váyase por allí. Váyase por allí. Capacítese. Busque otras hermanas, otros hermanos que le puedan proveer material. Y tome eso como un propósito personal suyo en el cuerpo, en la iglesia donde usted está siendo miembro, creyendo y confiando que Dios necesita ese aporte suyo. Dios lo necesita, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Están los que sirven en asistir. Vea, con solamente asistir, ya un hermano está haciendo mucho. Con solamente asistir. Porque la inasistencia de los hermanos produce desánimo. ¿Sabía eso? La inasistencia de los cristianos produce desánimo. Si todos los hermanos asisten, entonces cuando vengan las visitas también van a ser animadas. Y no solamente en asistir, sino en llevar a otros a las reuniones de la iglesia. Sí, yo sé que hay hermanitas ancianas que a veces no están metidas, pero con tal de que ellas vengan y traigan, como la hermana Nubia, que trae a sus nietos, yo creo que ella ni se imagina cuán obra maravillosa está haciendo allí. Y si esa persona lo siente y sabe, entonces va a ahondar en eso, y no va a buscar perderse una reunión, porque sabe que perderse una reunión ella es que se la pierdan, ¿quiénes? Los que está trayendo. Imagínense que yo invite a alguien a la congregación y esa persona venga y no me vea. Pero pues esta persona me invitó, ¿y por qué no está aquí? Con invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Cuando traemos a alguien a la iglesia, no pensemos que eso fue algo al azar, no pensemos como algo que, bueno, algo que pasó, que para Dios no tiene tanta importancia. Tiene importancia para Dios. Y pensemos en cada una de las veces que cada uno de nosotros ha traído a alguien. Y que si fuéramos todos en esa misma sintonía, cuánto aporte sería para el reino de Dios. Pero hay hermanas que son especiales y hermanos especiales en invitar a otros. Eso es una función en el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que son buenos en hacer contactos para estudios bíblicos privados. Por ejemplo, tenemos ahí la hermana Mercedes, la hermana Luz Dari. Se ven que son hermanas hábiles para hacer contactos.
buscan eso, les gusta eso. Y por esa razón puede haber crecimiento en la hermandad. Hay hermanos que son buenos en servir. Están los que sirven económicamente a los hermanos dedicados al ministerio de la palabra de Dios. Hay hermanos que son pudientes, que antes de estar en Cristo eran hermanos bien organizados en sus finanzas. Y ahora en Cristo tienen la capacidad de aportar financieramente para que hermanos se dediquen a predicar la palabra del Señor. Están los que sirven en eso. Están los que sirven, por ejemplo, en estar pendientes de los hermanos necesitados o de escasos recursos. Hay hermanos que son hábiles de detectar. Y algunos de ustedes yo creo que han detectado. Ay, tal hermano está en una situación, pero a veces como no estamos como tan metidos en el papel de que eso es una función. Si usted está viendo eso, pues esa es la función que Dios le está dando a usted para que usted se dé cuenta de eso. Y en base a eso, usted ejerce un plan. Pero cuando no estamos pensando que eso es parte del servicio a Dios, pues aunque lo veamos, nos da igual. Están los que sirven en estar atentos a los más ancianos. Hay hermanos que tienen ese espíritu de estar atentos a los más ancianos, es decir, a los de edad avanzada, como Daniel. Hay hermanos que están pendientes de eso, de los hermanitos más viejitos, tienen ese don, si se le acercan y le sacan palabras y los hacen reír y le proveen palabras de esperanza y aliento, porque como van para la vejez, a veces se sienten solos, pero les ayudan a pensar de que no, el Señor está con nosotros. Están los que sirven en estar al tanto de la salud de los más enfermos. ¡Oh! Cosa que es como una epidemia. Todas las iglesias de Cristo en las cuales tengo la posibilidad de participar o de ver alguna reunión o momento de oración, cantidad de hermanos enfermos. Oye, yo creo que si hay algo en el cual tenemos tantas cosas en común, en que en las iglesias de Cristo hoy día hay mucha gente enferma, pero hay unos que están más enfermos. Bueno, hay que estar al tanto de la salud de los más enfermos. Y hay hermanos que tienen esa cualidad de estar pendiente a los más enfermos. Están los que sirven en la oración por todos los santos y sus necesidades. Todos estamos llamados a orar. Pero hay hermanas que son devotas de ese asunto, que están pendientes de cada una de las necesidades de los hermanos y oran por ellos. Yo creo que gran parte de que yo esté hasta ahora en pie delante de Dios es porque yo sé que hay hermanas que oran por mí, que oran. Como me llamó una hermana también y me dijo eso. Y eso me da gusto, porque nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, esta viuda que se dedicó a la oración. O sea, que una dedicación a la oración, un ministerio. Dedicarse a la oración es un ministerio. Todos estamos llamados a orar, pero hay los que se dedican a la oración. Y tienen su lista. Ay, este hermano está pasando por esta situación. Y a cabo de un mes vuelve a revisar su lista y hablando con los hermanos, wow, Dios contestó esta oración. Wow, Dios contestó esta oración. Y eso le anima a seguir, ¿qué? Dedicado al ministerio de la oración. Están los que sirven en la atención a los hermanos que no asistieron a la reunión de la iglesia. Que inmediatamente se dan cuenta, faltó tal fulano. Y no ven la hora que acabe la reunión, ¿para qué? Para contactarlo. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando? ¿Te sucedió algo? ¿Tuviste un problema? ¿Te puedo visitar? ¿Podemos hablar? ¿En qué te puedo ayudar?
son diferentes dones y talentos, son diferentes funciones del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros lo ha pensado de esa manera? Con todo lo que hemos visto. Y se le puede añadir más, la lista puede ser más larga, pero con todo lo que hemos visto, usted se identifica, usted dice, bueno, de todo lo que el hermano ha compartido, ¿cuál es mi parte aquí? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi actividad? ¿Qué es lo que más me mueve de todo eso? Y abunde por allí, y abunde por allí. Y esa es su parte de función en el cuerpo de Cristo. Porque ojo con esto. ¿Por qué es necesario pensar esto? Porque la inactividad de un solo miembro, ¿qué va a pasar? Afectará negativamente a todo el cuerpo, incluyendo al mismo miembro que no quiso realizar su función. O sea que el primer afectado, ¿quién es? El propio miembro. Y no solamente eso, afecta a todo el cuerpo también negativamente. Más la actividad propia de cada miembro afectará positivamente a todo el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:16, para ir edificándose en amor. ¿Incluyendo a quién? Al mismo miembro que sí quiso realizar su función. En base a eso, hermanos, y en conclusión, reflexionemos con esta pregunta. ¿Hemos pensado en la excusa que le daremos a Cristo por no realizar nuestra función en su cuerpo? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermano. Muchas gracias por su atención.